Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Angélica Vadillo Rivera, logoterapeuta especializada en intervención en crisis y estoy muy contenta de poder estar aquí con cada uno de ustedes transmitiendo en vivo como todos los jueves a las 7 de la noche. Este tema está genial. La idea es ampliar la logoterapia, ser más conscientes, vivir en plenitud, vivir en abundancia y empezar a darnos cuenta qué es lo que pasa a través de mi vida, qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede a través de mi vida, de mi historia, para que frecuentemente tenga una vida no plena, una vida en caos, una vida en conflictos. La idea es mejorar nuestro estilo de vida, hacernos conscientes de cómo vamos a ser mejores personas, cómo vamos a fluir de diferente manera y cómo vamos a avanzar, tener pasos firmes hacia adelante, tener pasos conscientes y congruentes. El tema de ahora es somatización emocional. ¿Por qué escogí este tema de somatización emocional? Miren, la verdad es que nuestro cuerpo es tan sabio, tan sabio, tan sabio, que habla constantemente de cómo voy por la vida, de cómo estoy actuando a lo largo de mi vida, cómo reacciono a lo largo de mi vida. Entonces hay veces que si yo no me detengo a escuchar una emoción, si yo no me detengo a sentir mi cuerpo es una manera de decirme: hey, aquí estoy, necesito que me escuches, necesito que me veas, necesito que me pongas atención. Entonces, la somatización emocional es para que nosotros aprendamos a escuchar a nuestro cuerpo, aprendamos que si me duele la cabeza, si tengo migrañas, aprender a distinguir qué detonantes tuve para tener la migraña. ¿Qué pasó para que yo tuviera la migraña? Si yo estoy enferma de la garganta, es que no hablé, que me callé, en qué momento yo decidí no hablar, no interactuar y sobre todo no estar en el aquí y en el ahora. ¿Qué es una somatización emocional? Es una manifestación que hago en mí y que tiene que ver con los bloqueos emocionales que tengo. Porque a veces preferimos no sentir, no contactar. Muchas veces la tristeza está infinitamente dentro de nosotros. Hay una tristeza donde la realidad es que tengo que vivir esa tristeza, la tengo que sentir, tengo que darme cuenta que no me la puedo tragar. O sea, realmente yo la tengo que sentir. La tristeza se me detona como ansiedad. Primero viene la ansiedad. Constantemente mi cuerpo me está hablando de una ansiedad. ¿Qué significa tener ansiedad? Tu cuerpo hormiguea, te sientes muy agitada, te sientes muy ansiosa, te sientes así como que es una necesidad de no estar bien. O sea, como que hay un sentimiento que no está bien. Entonces, lo primero que voy a hacer con la tristeza es vivirla. De ahí se viene un dolor que nosotros todos vamos cargando a lo largo de la vida, un dolor físico, puede ser físico o un dolor emocional. Cuando nosotros cargamos con un dolor, se convierte en una enfermedad y de ahí se hace una fractura, es una fractura emocional. También cuando tenemos depresión, es entender esa depresión. No, la depresión no se quita así diciendo, échale ganas. No es cierto. Hay que entender desde dónde estoy así, desde dónde yo actúo de esta manera. También hay algo que pasa en mí, hay un abandono. Miren, cuando nosotros no trabajamos las heridas de la infancia, constantemente sentimos que nos van a abandonar. Si mis papás me abandonaron, es relativo, o sea, pudieron estar presentes, pero tal vez por el trabajo no me hacían caso, tal vez tenían muchas cosas que hacer y no me miraban. Entonces yo me sentía abandonado. Cuando yo no trabajo mis áreas emocionales, mi infancia, mi dolor interno, hay ese abandono. Y ese abandono me lleva a un vacío interno. Constantemente siento miedo de algo, aunque tenga yo una pareja, siento que me va a abandonar, siento que si no hago lo que él quiere, lo que ella quiere, me va a abandonar. Entonces hay un vacío interno constantemente. Realmente no asumo la realidad de que no es verdad, de que yo no he trabajado
con ese abandono, entonces vivo pensando que me van a abandonar y eso no es verdad. O siento el rechazo de algunas compañeras de trabajo, siento el rechazo de mis primas, siento un rechazo de mis vecinos, o sea, cuando yo me siento abandonado, rechazado, traicionado, humillado, es algo que tenemos que trabajar porque si no constantemente va a estar ese dolor interno, ese vacío interno y es una invitación para que yo trabaje mis 5 heridas de la infancia. Luego ahí no acepto esa situación, entonces ¿qué hago? Dejo de ser yo. Me pongo máscaras para que me acepten, me pongo máscaras para hacer lo que los otros quieren. Estoy constantemente actuando a través de las necesidades de otro. Que si a mi pareja le gusta el cabello largo, me dejo el cabello largo. Que si le gusta el cabello corto, me lo dejo corto. Que si no le gusta el vestido que me puse, me lo cambio. O sea, imagínense cuántas cosas dejamos de hacer por vivir a través de otros, por el miedo a que me abandonen, por el miedo a que me rechacen, por el miedo a que me traicionen. Entonces, ahí es como esa somatización, esos bloqueos emocionales van a ir apareciendo poco a poco con síntomas físicos. ¿Cómo son estos síntomas físicos? Asma, alergias, taquicardias, lupus, leucemia, anorexia, bulimia. Hay muchos síntomas que tenemos a lo largo de la vida. A mí lo que me gustaría es que nos demos cuenta que no es normal que estemos en una constante tristeza, que no es normal que estemos en una constante ansiedad, que no es normal que tenga un dolor de garganta constantemente, que no es normal que me salgan moretones en mi piel, que no es normal que yo esté en depresión, que no es normal que yo me corte, que no es normal que viva quejándome, victimizándome de todo. Entonces, hay soluciones y sobre todo hay que darnos cuenta que si yo empiezo a tener síntomas físicos es porque yo no he escuchado a mi cuerpo, yo no me he detenido a interiorizar, a sentir, que es la invitación que yo les hago, aprender a sentir. De ahí se vienen síntomas que afectan a nivel personal. ¿Qué pasa cuando yo me afecto primero personalmente, me afecto socialmente? Me aíslo, ya no quiero convivir con la gente, me afecto también económicamente porque dejo de trabajar, dejo de tener interés por la vida, dejo de participar y luego también laboralmente, o sea, como ya no quiero trabajar, pues entonces afecto mi economía, afecto mi sociedad, afecto a mi persona, mis relaciones laborales, mis relaciones familiares, mis relaciones sociales. Entonces aquí empiezo a sentir un conflicto constantemente y ahí hay que pararnos, hay que detenernos, de ahí transformas inconscientemente los problemas y cada vez los problemas se van haciendo más grandes y más grandes. De ahí viene muchas veces una ansiedad extrema. ¿A qué me refiero? Que está la ansiedad en la mañana, en la tarde, en la noche. Esa ansiedad muchas veces se puede volver pánico escénico, entonces hay que detener. Luego también tenemos pensamientos intensos. ¿A qué me refiero con intensos? Siento que va a pasar lo peor de lo peor siempre. Puedo fluir, si yo tengo un proyecto, no, mejor no lo hago porque qué tal si no se hace, qué tal si no resulta, qué tal si no me conviene, qué tal si pierdo. O sea, son realmente pensamientos intensos de que o me voy a ir de viaje, no, porque qué tal si choco, qué tal si me secuestran, qué tal si me roban, qué tal si hay narcotraficantes. O sea, hay un montón de pensamientos intensos y también comportamientos intensos. ¿A qué me refiero con los comportamientos intensos? Que muchas veces nos ponemos a un nivel donde pongo en riesgo mi vida. Tomo demasiado, juego demasiado, esos comportamientos me llevan a un nivel de adrenalina muy fuerte, a un nivel de riesgo de vida. Entonces ahí eso no es normal, que yo esté poniendo mi vida en riesgo, que yo esté juntándome con personas que no me dejan nada, que están metidos en drogas, en alcohol, en venta de narcóticos, todo eso. O sea, hay veces que por necesidad de pertenecer a alguien, por eso lo hacemos.
tenemos conductas donde yo no lo quiero hacer, pero por necesidad a pertenecer, en ese momento decido pertenecer a la bandita, decido pertenecer en el trabajo, por ejemplo, empezamos a criticar y yo veo que mi jefa es criticona, bueno, pues le entro para tener una conversación con ella y es precisamente porque quiero pertenecer. Entonces voy transformando inconscientemente todos los problemas, los voy convirtiendo en ansiedad extrema, pensamiento intenso y comportamientos intensos. Entonces vamos a dejar de hacer también varias cosas. Si yo normalmente soy una persona que iba a hacer ejercicio y de repente ya no, pues es que algo está pasando en mí, que dejo de hacer ejercicio, que dejo de meditar, que dejo de socializar. Mi cuerpo me está hablando, hay algo que no está funcionando bien. Entonces aquí me voy a detener a sentir qué es lo que está pasando. Luego también no sabemos canalizar mis emociones, sobre todo no sabemos expresar lo que siento y todo esto es lo que va provocando este proceso, se convierte en un proceso somático y ahí es cuando me duelen las rodillas, me duele la ciática, me duele la columna, la nuca, o sea, mi cuerpo es tan sabio, tan sabio, tan sabio que hay que permitir detenernos, interiorizar, sentir y no hacer como que si nada pasa. A propósito de este tema, yo les sugiero que vean la película de Intensamente de Walt Disney. La verdad vale muchísimo la pena porque ahí clasifican la emoción, el miedo, la tristeza, el enojo. O sea, está muy padre detenernos a sentir esa película y a entender por qué están todas esas emociones dentro de mí. ¿Y para qué? Todas las emociones nos sirven para algo. Y realmente vale la pena cuando yo digo, acepto, me siento triste, me siento deprimida, me siento alegre, me siento enojada, me siento frustrada. Hay que pararnos, detenernos, interiorizar con nosotros. Por eso les recomiendo muchísimo esa película. Porque miren, muchas veces nos sentimos mal y al sentirnos mal y a no contactar con esa emoción es cuando nos enfermamos. Me siento triste, dolido y no avanzo. Entro en un área de conflicto que la verdad va afectando toda mi vida. Entonces aquí, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que me llevan a somatizar todo esto emocional? Las causas son primero los traumas que tenemos. Los traumas y son eventos que aparentemente no significaron mucho, pero a lo largo de nuestra vida se van reflejando. Son los traumas que tuve en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Por ejemplo, en la infancia, que me hayan robado, que me hayan acusado de ratera, que me hayan acusado de algo que yo no hice, que me castigaban injustamente, que me ponían a trabajar cuando yo no tenía que trabajar, que abusaron de mí sexualmente, que tuve una pérdida muy importante y nunca la trabajé, nunca contacté con que una pérdida muy importante, por ejemplo, una pérdida de un abuelo, de una abuela, de un primo, de un hermano, que nunca se comenta, ¿no? Antes no, hay muchas situaciones que no se comentaban. Entonces, hay que darme cuenta por qué se hacen los bloqueos emocionales, porque hay un trauma que yo no he trabajado. La infancia es el parámetro donde está todo escondido y la realidad es que yo actúo a mi madre a partir de los 7 años. A la edad de 7 años, a mi madre y a mi padre son los padres que tenemos interiorizados y de ahí es como nosotros los vemos. Puede ser que de adulta mi mamá fue súper buena onda, cariñosa y me trataba muy bien, pero si de niña mi mamá trabajaba, no tenía tiempo de verme, no tenía la mirada para mí, yo me sentía abandonada. Y eso es lo que hace que yo no avance en la vida, que yo no me dé cuenta de contactar que realmente me sentía abandonada, porque mi psique registra a esa mamá y a ese papá de 7 años. Entonces yo puedo decir, no, mi mamá fue súper buena onda, todo el tiempo estuvo al pendiente de mí, siempre estuvo presente, pero cuando yo descubro, a mí me pasó que a mí me internaron cuando tenía menos de 7 años, tenía como 5 años,
y mi mamá me tuvo que dejar en el hospital. Y de ahí ella me decía, es que yo te dejé en el hospital una semana, pero de ahí, cuando tú saliste, eras otra. Me veías con una mirada de enojo, de tristeza. Dice, yo creo que de ahí fue que tú te sentiste que no te veía, porque pues obviamente lo platicábamos mucho, ¿no? Entonces, son cosas que uno no se da cuenta. Cuando uno tiene esos traumas, hay que entrarle, de verdad, hay que entrarle. Luego traumas en la adolescencia. En la adolescencia uno se siente la más fea, aunque seamos bonitas, uno se siente bien fea, como que se está comparando con las hermanas, con las primas, con las amigas, con las compañeras, con todo el mundo. Entonces muchas veces porque yo no tenía la economía que yo quería, porque no vestía como yo quería, porque no vivía en la colonia que yo quería, porque no viajaba como yo quería, porque era criticada, era juzgada. O sea, imagínense cuántas cosas pasaron en nuestra juventud. Y son traumas que se van ahí quedando bloqueados. Están ahí bloqueados. Y luego en la adultez, que te casas muy joven y que te divorcias, que tienes un aborto, que te engañan o que tú engañas, que no consigues el trabajo que tú quieres, que tu economía no es como tú la planeas, que decidiste casarte con alguien sin amor. Imagínense cuántas cosas pasan en la adultez. Realmente, cuántas cosas pasan a lo largo de nuestra vida, que por eso vamos bloqueando emocionalmente. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que no recuerdan nada, ni positivo ni negativo. Es que yo no recuerdo eso. Oye, ¿te acuerdas que hicimos este viaje? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que paseamos con los niños y que mi hija se cayó? No me acuerdo. O sea, hay personas que anulan todos estos sentimientos, todas estas emociones y fracturan su corazón, o sea, fracturan y dicen, yo no quiero sentir, yo no quiero entrarle, porque hay un dolor tan intenso, hay un dolor tan tremendo que prefieren bloquearlo. Entonces, los traumas están ahí y eso hay que trabajarlos. Es una invitación. ¿Por qué somatizamos? ¿Por qué bloqueo emocionalmente? Ahora, otra de las causas son los pensamientos limitantes. El no puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a lograr, no vale la pena, no, la verdad que ni vale la pena. Entonces, esos pensamientos limitantes a veces también son pensamientos muy negativos, muy negativos. Imagínense que si ustedes quieren emprender un negocio, tienen ganas de hacer algo diferente y ese pensamiento tan limitante no me permite porque no tengo la energía, no tengo la fuerza, no tengo la paz, ni siquiera la mirada para lograrlo. Entonces esos pensamientos limitantes hay que analizarlos. ¿Desde dónde yo tengo esos pensamientos limitantes? ¿Quién me dijo que no podía? Y para trabajar eso hay que trabajar mucho las creencias, checar las creencias que tenemos. Otra de las causas del bloqueo emocional es patrón de conducta. ¿Cuántas repeticiones tenemos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestra familia? ¿Cuáles son esos patrones de conducta imitados? Es, por ejemplo, que te mandan el mensaje que el matrimonio es para siempre. Eso es un patrón que te puede, o sea, si tú tienes un conflicto dices, híjole, mejor me quedo porque el matrimonio es para siempre. Ahora, este patrón de conducta puede ser, es que una mujer es infeliz o una mujer debe de trabajar. Otro patrón de conducta es que el hombre debe de mantener la casa. Otro patrón de conducta es que la mujer es la que guisa. Entonces muchas veces esos pensamientos, esos patrones de conducta, por ejemplo ahora los jóvenes, que ahora ellos ya son los que guisan, ellas trabajan, bueno, los dos trabajan, pero ya los dos participan en la casa, los dos lavan la ropa, los dos hacen el quehacer, los dos ahora, por eso fíjense qué bonito es cuando dicen estamos embarazados. Antes era estoy embarazada, no, ahora es estamos embarazados, la relación ya cambió. Entonces, también otro patrón de conducta puede ser que mi mamá nunca decía que se sentía mal, jamás decía que se sentía mal. Y para mí darme cuenta que mi mamá se sentía mal, o para un hombre darse cuenta que una mujer se siente mal, es cuando de veras ya estás acostada. Entonces ahí aprendes a reprimir tus emociones, a reprimir lo que sientes y a no expresar que tienes dolor. Esos son patrones de conducta que yo vi a mi mamá, que jamás en la vida se quejó, que jamás en la vida
fue al doctor, que no se pone atención. Entonces, ¿qué hago? Pues yo repito ese patrón de conducta. Otra repetición de conducta es cuando el padre es alcohólico y el hijo es abstemio, pero neurótico, o es alcohólico también. Esa es una repetición de conducta. Otra repetición de conducta es cuando no te permites ser plena, no te permites ser feliz, que te llega la abundancia a tu vida y no la disfrutas. ¿Por qué no la disfrutas? Porque sientes cierta culpa por no tener lo que ellos tenían. O sea, tú tienes de más y entonces te conflictúas. Híjole, yo estoy pagando en este hotel 16,000 pesos y mis hermanas no tienen ni para comer. Qué feo. O sea, o estoy estrenando camioneta y no me atrevo a decirles, o viajo demasiado y mejor ya ni les digo a mi familia porque es algo triste que ellos no tienen esos recursos. Entonces son patrones de conductas limitantes donde yo digo, bueno, yo trabajé. Hay personas que siempre se van por la derecha, siempre son estudiosas, le echan ganas en su vida, pero sienten que no merecen. ¿Por qué? Porque mis papás podían haber tenido ese conflicto con la abundancia. Entonces son cosas limitantes donde prefiero bloquear mis emociones, bloquear mis sensaciones para no entrar en conflicto, para no estar en desigual con mis hermanos, con mis papás, con mis primos. Entonces vamos a entrarle realmente a darnos cuenta que esos patrones también son de infelicidad y relaciones disfuncionales. Entonces nosotros tenemos el derecho a trabajar en nosotros, a voltearnos a ver desde el amor y desde el reconocimiento. Entonces, para que nosotros nos demos cuenta de que ahora, ¿qué vamos a hacer? Para no somatizar, miren, yo tengo súper claro que a lo largo de toda mi vida, hay una historia de lo que es Angélica, donde de cada uno de nosotros tenemos una historia y en esa historia nos contamos lo que nos conviene, pero hay cosas hermosas, hay cosas tristes, hay cosas desagradables, hay situaciones que no me gustaron. Entonces, ¿qué hago yo para sanar estas situaciones? Ver la historia de mi película, pero no sola, acompañada en una sesión de terapia, donde este acompañamiento de terapia me va a hacer que yo vea la historia de mi vida, pero con otro enfoque, con un autodistanciamiento, con una persona que me va a hacer ver, que me va a recordar, que me va a reflejar que no todo era mi culpa. Me va a hacer entender desde donde yo actuaba de una manera o actué de otra manera o por qué hice ciertas conductas. Entonces, la historia de mi vida, hagan de cuenta que está pegada en una pared. En la pared escriben toda su historia. Soy Angélica, me casé a los 17 años, estudié, trabajé, tuve 4 hijos, viajé, hice esto, hice el otro, trabajé muchísimo, descuidé a mis hijos por estar trabajando muchísimo, o sea, descuidé a mi pareja, lo que sea. Toda la historia va a estar ahí. Pero ¿para qué me sirve el acompañamiento? Para sanar realmente yo necesito que alguien me acompañe. ¿Por qué? Porque esa pared yo la veo de una manera. Yo tengo esa visión desde mi historia, desde mis heridas, desde mis pensamientos. Pero cuando hay alguien al lado mío que me hace ver esa misma historia de otra manera. Por eso es el acompañamiento terapéutico. ¿Para qué? Para que yo pueda ver la historia con otra mirada, con una mirada de amor, con una mirada sin juicio, donde yo descubra qué era lo que me llevó a actuar de esa manera. ¿Por qué yo actué de esa manera? Y ya no juzgarme, ya no regañarme, porque imagínense, voy a seguir viviendo conmigo toda la vida. Tengo 55 años, me quiero morir a los 90 mínimo, entonces me faltan, ¿cuántos? 35 años para que yo diga, bueno, ya está aquí. Imagínense si yo me estoy regañando. Entonces, lo mejor es tener un proceso terapéutico. ¿Para qué? Para desbloquear esas emociones, para que yo aprenda a contactar y que me dé cuenta que la ansiedad no es mala, que la depresión no es mala, simplemente me está hablando porque yo no sé expresarla, yo no sé decir esto me pasa y yo
todo el tiempo me he estado juzgando, criticando y a veces no hablamos. Uno de los patrones de conducta es lo que hay aquí, aquí se queda. No tengas amigas, no socialices porque las amigas te critican, las amigas te traicionan. Hay muchos introyectos que tenemos. Entonces, cuando yo decido tener un proceso terapéutico, es la mejor inversión que yo puedo hacer en mí, porque a través de ese proceso yo voy a tener un autodistanciamiento. Voy a ver a Angélica desde la edad que tenía, desde los recursos que tenía, desde su temperamento que tenía, desde su historia, su dolor y sus crisis. Ese es el autodistanciamiento. Pero imagínense qué padre es cuando no lo hace sola. Aquí la realidad es que si todos fuéramos a terapia, nuestra vida sería totalmente diferente, porque eso me acompaña a mí, me lleva de la mano para entender mi forma de actuar, para entender a esa Angélica vulnerable, esa Angélica que se sentía triste, que tenía mucho miedo, que no tenía los recursos profesionales. Entonces, cuando empiezas a ver esa pared toda llena de tu historia, junto con alguien que te va acompañando y te va haciendo ver todo lo que escribiste a partir de tu historia, pero cómo vamos a transformar esa historia en algo sano, ya no estar en la victimez y sobre todo sentir esto que hiciste a esta edad era porque era lo mejor que tú podías haber hecho. Entonces, ¿entienden? O sea, qué bonita es esa diferencia cuando tú ya no te juzgas, cuando tú ya te entiendes, cuando tú dices, híjole, sí es cierto, yo no tenía otros recursos y en ese momento era lo mejor que yo podía dar. También algo bien importante es sanar adentro, sanar en el interior, sanar lo más profundo y todo aquello que a nadie le he contado, a nadie le he dicho, es mi oportunidad de sanarlo. Es la oportunidad de decir, esta soy yo. Y también cuando yo decido, fíjense, qué importante es que ninguna persona que no desee vivir su proceso sanador será curado. ¿Por qué? Porque no decide, porque no quiere y se quiere quedar en víctima. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nosotros ayudamos a nuestras amigas y queremos ayudar a mis hermanos y a mis vecinos y a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a todo el mundo. Pero si ellos no quieren, es imposible. A veces podemos ir con el mejor terapeuta, pero si la persona no quiere, pues no avanza. Podemos ir con el mejor cirujano para una cirugía importante, pero si la persona está en una depresión y con ganas de morir, pues puede tener el mejor cirujano y la verdad es que su actitud influye muchísimo. Entonces, por eso es bien importante que yo decida. Cuando yo decido, yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero cambiar mi historia de vida. Yo sí quiero vivir en plenitud, vivir en congruencia, vivir en equilibrio. Entonces, imagínense qué padre es cuando yo decido actuar. Entonces, ahí voy a llegar a una cura. Ahí yo voy a tener una cura porque yo ya quiero hacerlo. Ya decidí hacerlo. Entonces, otra de las cosas que voy a tener, este tratamiento de acompañamiento de tu vida, está escrita y en eso ya voy a empezar a hacer otra historia en otra pared de diferente manera. Cuando yo ya la tenía escrita de una manera, ahora la nueva Angélica con este proceso de acompañamiento, ahora yo puedo escribir otro libro, pero ya con otros términos, ya cero víctima, es desde la responsabilidad, desde el reconocimiento de lo que sí hice. ¿Por qué? Porque mi historia ya cambió, mi mirada ya cambió, mi objetivo ya cambió y puedo lograr tener esa sanación emocional a lo largo de este autoconocimiento interno. Luego, técnicas y métodos para sentirnos mejor. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Algo de lo que a mí me ayuda es decretos. No saben, yo tuve un maestro por 10 años, Pepe Cruz, que tenía un programa en el radio por muchos años en AM. Bueno, pero me encantaba porque él nos hacía decretar. Merezco ser feliz, merezco ser plena, soy chingona, soy una guerrera, soy adulta. O sea,
cada vez que él nos decía, van a decretar y cuando vayan manejando van a mirar el espejo y ahí van a mirarse en cada alto y van a decir, soy abundante, merezco. Y a muchos de mis pacientes siempre les dejo eso de tarea, decretar 33 veces por 28 días lo que ustedes quieran. Tú eres mi esposo, yo soy tu esposa, tú eres mi hijo, yo soy tu madre, cuando los hijos son rebeldes, decretar yo soy adulta, cuando eres una persona muy dependiente, que te encanta andar dependiendo de los demás, que andas de víctima, cuando tú empiezas soy adulta, empiezas de verdad, que es algo que funciona genial. Cuando tú como mujer llevas la relación y tú controlas mucho, es saber, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa. ¿Para qué? Para no solucionarles la vida, para no estarlos rescatando, para darles a ellos la oportunidad de que ellos también participen y de un momento dado cerrar la cartera a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque ellos también tienen el derecho a participar, a sacar sus recursos y a sacar lo mejor de ellos. Otro de los decretos, tú eres mi hijo, yo soy tu madre. Cuando los hijos son rebeldes, otro de los decretos, yo decreté mucho a mis hijas que me decían no casarse jóvenes, sino viajar y disfrutar. Y así fue. O sea, realmente es que yo me casé muy chica y yo decía, no, a mí me encantaría que mis hijas disfrutaran su vida, tuvieran otra etapa de vida. Entonces, todos los decretos me van a servir para algo. Cada quien, el de yo merezco, bueno, ese lo decreté muchísimo tiempo porque muchas veces me saboteaba. Entonces, si tenía un proyecto padre, lo hacía y luego lo dejaba ahí en stand-by. Ya no le daba seguimiento porque yo decía, ya lo hice, pero ya no lo llevaba en acción. Entonces, eso también, yo merezco y merezco abundancia, tranquilidad, paz, espiritualidad, aprender tecnología, merezco todo lo que ustedes quieran, equilibrio. Bueno, de ahí otra de las cosas que nos puede servir es las respiraciones. Para no entrar en ansiedad, las respiraciones es un recurso magnífico, donde yo me doy la oportunidad. Por eso siempre traigo los aceites de doTERRA, porque a mí me ayudaron muchísimo a sentirme en paz. Yo soy una persona que soy súper hiperactiva, entonces tener los aceites a mí me encanta, porque simplemente con hacer esto, disfrutar la respiración, me lleva a ser consciente, me lleva a tranquilizarme, me lleva a darme paz, me lleva a darme equilibrio, donde yo estoy muy enojada. Y una de las técnicas también es hacer esto, frotar las manos, frotarlas, cuando yo sienta mucha ansiedad. Voy a frotarlas muchísimo tiempo. Si yo alzo las manos, los codos a la altura de los hombros, eso me ayuda muchísimo. Pues cuando yo empiezo a hacer esto, imagínense, y luego hago esto, la energía, siento en este espacio cómo la energía fluye, cómo tengo la capacidad de generar energía. Entonces, cuando yo me siento muy ansiosa, me paso toda esa energía para equilibrarme. Cuando yo me equilibro, empiezo a funcionar mejor. Otra de las técnicas es checar mi tono de voz. ¿Cómo quiero expresarme? Lo que yo diga, voy a ser muy cuidadosa con el tono de voz. Eso de verdad funciona. Grábense, cada vez que hablen con alguien, que estén platicando con su mamá, con la amiga, con la prima, por teléfono, que estén, grábense. Vale mucho la pena que chequen su tono de voz, porque hay una realidad. Nuestro tono de voz puede ser muy agresivo y no nos damos cuenta, pero cuando ustedes graban sus conversaciones, ahí se dan cuenta. Cuando estén platicando con la gente que ustedes quieren y con la gente que se sientan agredidas por ustedes, que de repente les digan, oye, ¿estás enojada? Y ustedes, no, pero con esa persona graben la conversación para que se den cuenta si realmente su tono es altanero, su tono es directivo, su tono es de mandato. No nos damos cuenta, de verdad que no nos damos cuenta. Y otro es cartas de despedida. Si ustedes no han cerrado ciclos
con alguna persona, que tengan alguna persona que pues el primer novio nunca se olvida, jamás en la vida se va a olvidar el primer amor, eso nunca se olvida, pero eso no, como que no marca mucho tu vida. Pero un divorcio, una persona muy importante, bueno, si el primer novio fue muy importante para ti, vale la pena que le hagas una carta de despedida. Las cartas son geniales, de verdad que las cartas son geniales. Esto es para todo lo que tengan atorado con cualquier persona. Primero voy a hablar de todo el enojo que yo sienta, toda la frustración que yo sienta, luego todo el pesar. Lamento que no haya pasado esto, lamento que nos separamos, lamento que no tuvimos hijos, lamento que no nos entendimos, lamento que no viajamos, lamento que no conocimos, lamento que no tuve la oportunidad de comunicarme de diferente manera. O sea, todo esto que yo voy expresando, primero el enojo, luego el lamento, la tristeza o el pesar, me da tristeza que no hayamos logrado lo que creíamos los dos en un momento dado, que no fuimos hacia el mismo rumbo, que no queríamos lo mismo. O sea, cuando escribo el enojo, el lamento, la tristeza o el pesar, de ahí voy a escribir todo el agradecimiento. Gracias, ya que saqué todo el enojo, ya que expresé todo el enojo, voy a agradecer. Y esa carta la podemos hacer con papá, con mamá, con algún hermano. De verdad vale mucho la pena que nosotros empecemos a sanar nuestro corazón, que empecemos a sanar nuestro interior y verán que la abundancia llegará a su vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a agradecer, gracias por el tiempo que me diste, gracias por todo lo que invertiste en la relación, gracias porque estuviste en los momentos más difíciles, gracias porque me acompañaste a tal evento, gracias porque participaste con mi familia, gracias. O sea, tenemos tantas cosas que agradecer después de que sacamos todo el enojo. Y después el amor porque por algo te enamoraste de esa persona, por algo te tocó ser tu mamá o ser tu hija, por algo te tocó ser tu papá, por algo te tocó esa persona que fuera tu hermano. Entonces, cuando nosotros trabajamos el enojo, el lamento, el pesar, la tristeza, el agradecimiento y al final el amor, imagínense nosotros cómo nos vamos a quedar. Esa es la idea, cómo voy a entrar a mi interior desde el amor. ¿Cómo voy a sanar todo eso que está dentro de mí para no somatizar? Con aquella persona que yo sienta que tenga un conflicto, hay que trabajarla. Es un regalo de vida que yo interiorice conmigo y que descubra a ver qué me incomoda. Cuando algo me choque de alguien, más bien algo que me checa, algo que me choque de alguien, hay que ir a mi interior y decirlo, a ver, yo, ¿cuándo actúo como esta persona? Yo, ¿cuándo actúo con diferente persona, como esta persona? Entonces es darme la oportunidad de checar lo que me choca, es un regalo para mí, porque yo voy a hacer una introspección y analizarme. ¿En qué momentos, en qué etapas de mi vida yo he actuado así? Entonces voy a detenerme cada vez que alguien me insulte, cada vez que alguien me agreda, cada vez que alguien manifieste algo que a mí no me guste, es la oportunidad y el regalo de vida para que yo trabaje en mí. Entonces cuando nosotros hacemos las cartas, cuando nosotros reconocemos, hay un dolor tan intenso, tan interno dentro de mí, que constantemente me llega la ansiedad, que constantemente me lleva a la depresión. Esto no es normal. Lo normal es vivir en paz, lo normal es vivir en armonía, vivir conscientes, darnos felicidad, darnos alegría en nuestros corazones y descubrir cuántos motivos tenemos para vivir en plenitud, cuántos motivos tenemos para lograr un equilibrio. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de interiorizar en nuestros corazones y decir, sí, la verdad me siento abandonada, me sentí rechazada, me sentí humillada, me sentí traicionada, pero ahora soy adulta y como adulta voy a actuar. Y tengo los recursos emocionales para hacerlo. Y tengo los recursos y voy a generar recursos económicos para tener un acompañamiento terapéutico,
porque de verdad es el mejor dinero invertido que ustedes pueden tener. Lograr ese equilibrio, lograr ver la historia de su vida de otra manera, con ese autodistanciamiento, nos ayuda muchísimo. La logoterapia se ocupa mucho el autodistanciamiento. Ese acompañamiento que vamos a tener de alguien en nuestra vida es el mejor regalo de vida, porque a veces nosotros no vemos todo lo claro o todo lo hermoso que hay en nuestra historia de vida y siempre nos fijamos en el punto negro. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de sentir, de vibrar, de expresar de otra manera, interiorizar con mi corazón, interiorizar con mis emociones, contactar, estoy deprimida, me voy a permitir sentirme deprimida hasta que yo encuentre ese recurso y darme cuenta desde dónde viene esa depresión. Tal vez esa depresión fue algo generado, que mi mamá o mi papá eran depresivos, pero ahora como adulta yo decido cortar eso. ¿Y cómo voy a decidir? Con estas técnicas. Checar mi respiración, checar mis pensamientos, tener un acompañamiento terapéutico, con decretos, con respiraciones, haciendo las cartas y sobre todo reconociendo todo lo bueno que sí he logrado, reconociendo hasta dónde he llegado, reconociendo qué es lo mejor que he hecho en mi vida y ya no quedarme en lo negativo. Entonces, bueno, ahorita los invito a que cierren sus ojos y que se imaginen a esa niña, a ese niño de 7 años, vestido de blanco, descalzo, descalza, en un jardín donde todas las flores son de un solo color. Y es como una alfombra de flores, donde yo estoy descalzo y puedo recorrer ese jardín, tener esa sensación de la humedad de las flores. Las flores pueden ser rosas, naranjas, violetas, rojas, amarillas. Sientan esa textura en su planta de los pies. Y ahora sientan el aire que recorre su rostro. Vayan caminando por ese jardín. Y hay una puerta al final de ese jardín. Vayan caminando, visualicen su cara de felicidad y de intriga, donde ven que hay una puerta al final de ese jardín y caminen hacia esa dirección. Vayan caminando con paz, con tranquilidad, con alegría, con entusiasmo, con equilibrio, con bienestar. Sientan ese bienestar en su cuerpo. Esa niña, ese niño de 7 años va caminando tranquilamente con ese bienestar emocional. Sientan en su cara, en su rostro, esa felicidad. Y al llegar a la puerta, se encuentran con su yo adulto. En ese momento alzan la mirada, ven a su yo adulto y se abrazan. Y el yo adulto nos abraza y nos dice: gracias por recordarme que existes. Gracias por recordarme que hay mucho que trabajar contigo. Gracias por recordarme que hay muchas cosas que sanar y por recordarme que tengo el derecho a sentir, que tengo el derecho a comunicarme, que tengo el derecho a expresarme y que tengo el derecho a ser feliz. Gracias por recordarme que puedo vivir interiorizando, conociéndome y sacando lo mejor de mí. Gracias por recordarme que siempre tengo una respuesta que darle a la vida
desde la responsabilidad. Gracias por recordarme que de mí depende hasta dónde quiero llegar. Y quédense con ese abrazo de esa niña y de esa adulta, de ese niño, de ese adulto. Abrácense, siéntanse, contacten, sientan sus pies con la frescura de los pétalos de las flores, esa sensación de humedad, esa brisa, ese calorcito, esa humedad. Permítanse sentir, permítanse fluir y sobre todo permítanse amar. Cuando nosotros logramos amarnos, es más fácil poder amar a los demás. Inhalo, exhalo y me quedo con esta sensación de bienestar. Y los invito a que realmente se den el permiso de sentirse, de fluir y de sentir a ese niño, esa niña que necesita su amor, necesita su cariño, necesita que lo escuchen, que lo vean y necesita esa paz emocional, esa paz en su corazón. Les agradezco muchísimo. Gracias por compartir el programa. Gracias por estar aquí conmigo. Areli, te mando muchos besos. Lupita, te mando muchos besos. Rosa, Anaya, me encanta que no faltas. Blanquita Anguiano, te agradezco. María Elena, te mando muchos besos. Katy Díaz, gracias por estar aquí en el programa. Te extraño, hermosa. Te mando muchos besos. Marta Ruiz. Jesús Vadillo, muchas gracias por acompañarme. Pita Villagordoa, te agradezco mucho que estés aquí. Y María García Sánchez, gracias con respeto y cariño. Mari, te agradezco muchísimo, muchísimo que estés aquí. Isa Sarmiento, también te mando muchos besos. Y espero que tengan un fin de semana grandísimo, que se la pasen muy padre, que estos días sean de introspección, que se den la tarea de sentirse. María Inchaurregui, muchos besos. María Teresa Lara, muchos saludos. Les mando muchísimos besos y que tengan un fin de semana excelente. Los quiero mucho y les agradezco de todo corazón que estén aquí conmigo. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Hasta luego, bye.